Ok, bienvenidos a este repaso de estrategias de la lección número 9, Palabras de Verdad. Le damos la bienvenida a todos los maestros y esperamos que estos consejos sean útiles no solamente para ustedes, sino para el beneficio de la iglesia. Uno de los retos que tenemos al estudiar el libro de Proverbios es que en un capítulo se pueden desprender infinidad de ideas. Y uno de los retos del maestro es tratar de cómo resumir y aterrizar el contenido de todo el capítulo en una sola idea. Y eso es uno de los retos que tenemos como maestros en esta lección, que se titula Palabras de Verdad, cuyo versículo de memoria es Proverbios 22, 20, 21. No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Una de las cosas, como ya les decía, de Proverbios es que en un solo capítulo se pueden desprender infinidad de ideas y podría tender al estudiante de la lección o en la iglesia al hacer el repaso es no centrar su idea en realmente lo que quiso escribir el autor con ese capítulo o con ese cúmulo de ideas. Así que yo traigo aquí una idea tentativa de cómo podemos dividir la lección para hacerla más fácil de entender y para comprimir la idea principal o las ideas principales de manera que nosotros seamos más asertivos a la hora de llevar la lección. Así que yo dividí la lección en 5 puntos que nosotros le podíamos llamar identificando con la verdad. Y uno de los consejos primeramente que yo les daría es que ustedes pudieran analizar qué es el concepto de verdad según la perspectiva bíblica y qué es la verdad según la perspectiva filosófica. Entonces, entendiendo el punto de vista de diferentes ámbitos de lo que significa verdad, entonces nosotros podemos hacer una diferenciación en que lo que está tratando el escritor bíblico no es tanto el concepto que tiene el mundo de lo que es verdad, sino de lo que se desprende de la persona, obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que a la primera parte yo por lo menos le puedo llamar la experiencia con la verdad. Aquí ustedes pueden tratar de resumir cómo nosotros podemos relacionarnos de tal manera con Dios, de manera que nosotros llegamos a ser parte de esa verdad. O sea que esta primera parte yo también puse 3 dimensiones en las cuales nosotros podemos manejar la lección y si la resumimos de esta manera, entonces se va a sacar más provecho. Así que la primera dimensión que yo tengo aquí, que yo saqué, es la dimensión de Dios, porque nadie puede ser un practicante ni promotor de la verdad si no tiene una experiencia con la fuente de la verdad, que es Dios. Así que a esta primera parte le llamé experiencia con la verdad. Cuando nosotros experimentamos esa relación, esa comunión con lo que representa la verdad, que Jesús dijo en Juan 14, que Él es el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros vamos a llegar a ser parte de esa verdad. La segunda parte que yo titulé, porque no me gusta a la hora de transmitir la lección ir día por día, pero la segunda parte que tiene que ver con los pobres, que tiene que ver con la justicia, yo le llamé la práctica de la verdad. Una cosa es ser parte de la verdad, una cosa es vivir la experiencia de la verdad que solamente la recibimos con Dios, pero aquí nos está diciendo que nosotros también tenemos que ser promotores de practicar esa verdad. Así que esta segunda dimensión en la cual ustedes pueden dividir la lección, la primera es con Dios, la dimensión de Dios. Toda verdad proviene de Dios, porque Él es verdad, es su esencia. Y esta segunda dimensión que tiene que ver con los pobres, entonces podríamos catalogar que es la dimensión hacia el hombre. Y no solamente en el sentido de la práctica de la verdad, porque cuando nosotros practicamos esa verdad, vamos a llegar a ser justos con los pobres, con los desamparados. Y no solamente eso, sino que la tercera parte también la podríamos meter entre esta dimensión, que es la verdad nos da una identidad. Porque viene hablando la tercera parte
de que nosotros muchas veces podemos envidiar lo que los impíos tienen, las cosas que ellos experimentan. Así que esto es una dimensión también con humano y tiene que ver con el hombre, porque la verdad no solamente nos da una dimensión hacia Dios en el hecho de que la recibimos de Él, sino que también nos da una dimensión hacia el hombre, en el sentido de que nosotros, al ser practicantes de esa verdad, entonces nosotros podemos ser justos con los desamparados, con los pobres, pero eso también nos da una identidad. El hecho de que nosotros seamos veraces, el hecho de que nosotros recibamos esa naturaleza verídica, veraz de Dios, también nos hace una diferencia hacia los impíos. Y es por eso que el cristiano, ustedes pueden enfatizar aquí, que el cristiano no debe envidiar el impío en las cosas que él alcance, en los logros que tiene, porque el hecho de nosotros ser verídicos automáticamente nos da una identidad, una diferenciación con ellos y pueden enfatizar esa segunda dimensión que es con la relación de la verdad con los seres humanos. Y la tercera dimensión que yo toqué aquí tiene que ver con nosotros mismos. Porque una cosa es la verdad en el sentido de Dios, en la dimensión de Dios. Otro asunto es la verdad en relación con los demás, cuando nosotros nos convertimos en instrumento para distribuir esa verdad en la justicia y en diferenciarnos de la gente que no cree en Dios, sino que también la lección viene hablando de la verdad en el comer, de los límites que tenemos que tener a la hora de ciertas prácticas con nuestro organismo. Así que tiene una dimensión conmigo mismo y pueden tocar esa dimensión. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo la verdad está haciendo una impresión en mi vida? Así que en ese sentido de que manejen la lección en estas tres dimensiones, primero con Dios, porque recibimos la verdad de Él; segundo con el hombre, porque nosotros transmitimos esa verdad al ser humano; y tercero con nosotros mismos, porque esa verdad tiene que hacer un cambio en nosotros, en el sentido, no solamente en el comer, sino en todas las prácticas que hacemos, también va a marcar una diferencia. Y lo último le llamé una verdad activa. ¿Por qué le llamé una verdad activa? En la parte que habla de que nosotros a lo mejor muchas veces obviamos, siendo verídicos, el ayudar a otros. Entonces eso tiene que también ver con una parte interna de mí. Y como dice el apóstol, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque cuando nosotros no practicamos, no proyectamos esa verdad que primero debe calar en nosotros para ayudar a los demás, entonces esa verdad al final está incompleta. Otro de las recomendaciones que yo les puedo hacer es hacer preguntas. Por lo menos la recomendación que yo doy es, vuelvo a enfatizar, es que dividan la lección en tres dimensiones: la verdad en la dimensión divina, la verdad en la dimensión de compartir con los demás, y en la dimensión de que la verdad tiene que hacer un trabajo en mí mismo. Así que pueden hacer preguntas, eso es importante, porque cuando ustedes hacen preguntas, entonces motivan a las personas a que ellos participen. Y no solamente hacer preguntas, yo creo que el mayor reto, y con esto ya casi finalizo en mis consejos prácticos que les estoy dando, si nosotros no logramos que toda la verdad que se escribió en Proverbios o en cualquier otra lección, que ellos lo aterricen o lo transliteren o lo apliquen a su vida personal, a su tiempo actual, en lo que ellos hacen, en los ambientes que ellos se desenvuelven, creo yo que la lección siempre va a quedar incompleta. Así que el reto de nosotros es que ellos entiendan que la verdad también tiene que ser práctica en nuestra vida actualmente, que nosotros también tenemos que ser justos, sobre todo con esta crisis de discriminación social, religiosa que hay. Nosotros tenemos que ser veraces en ese sentido y ser lo más ecuánime. Y en el sentido de conmigo, que la verdad tiene que ser una práctica también en mi vida, yo creo que también tenemos que aterrizarlo en la experiencia de ellos como propagadores de la verdad. Así que ese es el reto. Una de las preguntas que pueden hacer, por lo menos en la primera parte, para la dimensión divina, es cómo podemos ser veraces con Dios. Cómo nosotros podemos experimentar esa verdad de Dios. En la dimensión hacia el hombre, que la verdad se tiene que transmitir hacia el hombre,
yo les recomendaría por lo menos una pregunta de cómo podemos nosotros practicar esa verdad. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los caminos que nos llevan a practicar esa verdad? Y tercero, en la dimensión de nosotros, que la verdad tiene que hacer un trabajo en nosotros, ustedes podrían hacer una pregunta para captar la atención, cómo armonizar la verdad sobre nuestros actos. ¿Cómo nosotros podemos armonizar esa verdad que nosotros decimos ser, que nosotros decimos representar, con los actos y con las actitudes que tenemos? Así que si nosotros logramos esto, captar la atención, resumir la lección y conceptualizarla en lo que ellos están viviendo actualmente, yo creo que al final se va a lograr un mejor provecho de la lección. Así que Dios les bendiga, espero que estos consejos hayan sido útiles y que cuando nos toque dar este repaso, que de verdad los hermanos y las visitas que tengan en las iglesias puedan ser beneficiados. Que Dios les bendiga.